Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Betty, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar este hackeo mental, porque ya sabemos que el curso de milagros es un cuestionamiento a todos nuestros pensamientos, a todas nuestras creencias, y pues vamos a volver a iniciar con un par de párrafos de la introducción a la primera parte del libro de ejercicios. Adelante. Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Bueno, aquí quiero hacer una exhortación, porque es como nosotros como leemos muy continuamente el libro de texto, nos damos cuenta que lo ideal es leer de cada capítulo, es leer para secciones completas. Cada capítulo está dividido en secciones y las secciones pues varían en tamaño, pero siempre recomendamos que se lea la sección completa, no nada más un párrafo o dos. Aquí lo hacemos, a veces leemos hasta 8 párrafos, a veces leemos nada más 2, en ocasiones hemos leído 1, pero pues son cuestiones que están regidas por el tiempo del programa, que no deseamos que sea demasiado largo. Entonces, pero en la aplicación personal, o sea, lo ideal siempre es leer secciones completas, porque viene un concepto que si se encuentra separado, pues luego a veces no se comprende, porque nada más estamos leyendo fracciones de una sección. Entonces, recomendamos, o sea, que se lean secciones completas. Adelante. El libro de ejercicios está dividido en 2 secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves, y la segunda a adquirir una percepción verdadera. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales debe aplicarse la idea del día. Y bueno, pues para los que ya llevan algún tiempo haciendo la práctica del libro de ejercicios, pues cuando iniciamos la segunda vuelta, básicamente nos damos cuenta que seguimos como ya habíamos pasado alguna vez por todo un año de estudio, pues continúa, decimos que es un estudio circular, pero en espiral. ¿Vale? Espiral ascendente. En una espiral ascendente, siempre. Entonces, no importa que ya hayas hecho la lección 1, por ejemplo, 4, 5, 20 veces, finalmente estás en otro estado de recepción mental. Entonces, y por supuesto que es muy útil. Siempre, la verdad, como no cambia, pues siempre va a hacer que nosotros estemos dándonos cuenta de que localizando pensamientos falsos en nuestra mente, y pues lo que no hicimos en una vuelta lo hacemos en la siguiente. Entonces ya es un gran reforzamiento, porque para los que ya llevamos años haciendo esta disciplina, pues hasta extrañamos el día que no hacemos las lecciones. Se siente como que algo falta, ¿no? Porque es la disciplina mental de que te sugieran un pensamiento santo. Entonces, pues los que ya hemos probado los beneficios prácticos de tener una mente enfocada en la verdad, pues bueno, pues por eso hacemos esta recomendación, que sin importar si ya llevas 1, 3, 5, 20 o más años estudiando el curso de milagros, pues las lecciones de todos modos, como es siempre espiral ascendente, obviamente va a llegar el momento en que ya no vas a tener pensamientos, porque es lo que dice el curso, que llegará el momento que no tendrás pensamientos egoicos, y en ese momento Dios dará
el paso final. Precisamente ese es el objetivo del curso. Bien, pues hoy vámonos con la lección 101. Adelante. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Bueno, efectivamente, esto de que todavía creemos que que suframos porque hemos pecado de alguna manera, se encierra en frases como, pues es que es la voluntad de Dios. Dice, no, pues hay ten paciencia porque Dios va a cambiar eso. O sea, como que siempre le echamos la culpa a Dios de que las cosas nos están pasando. Por eso nos pasan cosas, porque creemos, porque nos sentimos culpables. Y porque sentimos es que, híjole, sí hice mal. Y cuando ocurre algo mal, bueno, pues es que era fruto de lo que yo había hecho. Y bueno, pues es un pensamiento equivocado. Entonces, si creemos que el pecado es real, pues entonces vamos a sufrir una consecuencia y como que la aceptamos, somos estoicos. ¿Por qué? Porque, pues sí, es que ese es el castigo que merezco, ¿no? Y ayer estábamos viendo una película que Los 47 Ronin. Ronin significa un samurái que ha quedado sin señor y dejó de ser samurái. Y entonces, en una cultura diferente, vemos otro tipo de leyes diferentes a las que nosotros contemplamos en nuestra sociedad y decimos, oye, qué absurdo, ¿cómo es posible que ellos crean estas ideas? Son reglas que ellos inventaron para sí mismos y cómo se las toman tan en serio. Y bueno, pues es un ejemplo que te hace pensar, ¿y yo cómo estoy actuando en mi sociedad? ¿Cuáles son las culpas que asumo y que las asumo estoicamente? ¿Sí? Porque estoicamente significa que, bueno, pues las condiciones me obligaron, pero digo, pensando que hay un poder superior y que merezco un castigo y lo recibo hasta con honor, pues esa es decimos con respecto a los antiguos japoneses, las severas reglas de ellos, sobre todo las que regían entre que son sociedades como muy cerradas, nos hacen pensar, ¿y nosotros cómo también tenemos esas leyes? Y ver, estar estudiando el curso de milagros y luego ver películas, dices, caray, yo también he de tener en esta sociedad, para ellos, nosotros debemos de estar haciendo cosas que han de pensar, oye, mira qué exagerados, qué ridículos, ¿no? Bueno, pues precisamente está hablando aquí que todavía creemos que la salvación requiere de ciertos sufrimientos como penitencia por nuestras faltas. Entonces, pero aquí nos está diciendo, pero esto no es así. Entonces, nos va a explicar, ahorita Leti va a leer 2 párrafos de manera continua, y estos párrafos, cada uno de estos párrafos dice, si el pecado es real, entonces habla de una serie de consecuencias si pensamos que el pecado es real. Entonces, o sea, es muy interesante ver cómo, dice, mira, cómo estoy sintiendo que por mi culpa merezco esto y tengo que recibir el castigo, pues, con los brazos abiertos. Entonces, decimos, o sea, nos lo está poniendo para que nosotros veamos nuestras creencias y las cuestionemos, porque eso es lo que va a hacer la lección de hoy, va a cuestionar todos esos principios de castigo que nosotros tenemos, que te hace ver, oye, qué absurdo, o sea, eso es así como la película que vimos ayer, oye, es demasiado estoico. Bueno, pues la humanidad es eso, es
este estoicismo con el que tratamos de sobrevivir el día a día, y nos dice que es un absurdo, que por eso nos habla que hoy vamos a tocar, continuaremos con el tema de la felicidad. ¿Cómo estamos impidiendo que la felicidad se manifieste en nuestras vidas? Adelante, Leti. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror tratan de escaparse de él, mas él los guiará persiguiendo a él y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos antes de haber sido apaciguada. Los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Por eso estamos hablando de que tenemos una creencia estoica, ¿sí? Y heroica, porque un héroe tiene que ser sacrificado para ser convertido en héroe. Y es lo que estamos viendo del héroe del sueño que estamos viendo en la sección que terminamos ayer. Y entonces, pues la salvación se tiene que convertir en dolor. Y ahí es donde tenemos un pensamiento equivocado. Pensamos que para merecer el perdón tenemos que sufrir. Y entonces, pues la salvación pues aparece en la figura de la muerte, porque pues la salvación es la muerte, desde esta visión equivocada, ¿no? Pero la muerte, pues primero te quita tu juventud, luego te quita las funciones, te deja casi en los huesos, empieza tu cuerpo a fallar, pero te tiene que despojar de todo, hasta del cariño de los demás. ¿Por qué? Porque cuando ya eres muy viejito, por ejemplo, los que están muy viejitos, pues la gente, los que te rodean, ya empiezan a sentirse cansados, ya en secreto te están maldiciendo, porque esta es una vera, ¿cuándo se va esta persona? Que es una gran carga para nosotros, pero es en secreto, es en secreto. Y entonces, y tú puedes ver cómo las personas que ya son muy grandes, en su rostro, no es muy raro ver una persona feliz. Casi todas tienen un rostro doliente y de sacrificio, que están como a punto de llevar, que están así a un paso del cadalso. Cadalso es el lugar donde suben a las víctimas antes de la horca, o donde se forma el pelotón de fusilamiento. Es el lugar donde se lleva a cabo la ejecución de la pena de muerte. Eso es el cadalso. Y bueno, precisamente es por eso apunté, si el pecado es real, entonces las consecuencias por las que tiene uno que pasar, mientras creamos que el pecado es real, pero que lo que dice el curso, alto. O sea, estás tú mismo, si la salvación te la está brindando Dios, pues entonces cada vez que te hablan de la salvación no quieres oír, porque dices, pues es que es la venganza de Dios. Y aquí te aclara, aquí viene la aclaración en el siguiente párrafo. Adelante, Leti. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? Que se la ofrece. ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su sufrimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo.
Sí, el pecado es real. Y aquí por eso sigue diciendo, hay dos párrafos en medio de, digo, hay dos frases que repiten, si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto a tu enemigo acérrimo. O sea, sí, el pecado es real. Entonces, aquí por eso dicen, es que la mula no es arisca, sino que así la hicieron. O sea, una mula arisca quiere decir que es desconfiada, no acepta, o sea, porque fue muy castigada y entonces cada vez que se acerca una persona, se pone a la defensiva. Entonces, cada vez, para nosotros, cada vez que nos hablan de Dios y de su bondad, volteamos el rostro porque decimos, pues que finalmente nos va a matar, ¿no? Porque es justo es como decía Pablo, ¿no? El pago justo del pecado es la muerte. Y entonces, pues, porque lo dijo un apóstol que no era apóstol, sino que él lo pusieron para que en algunos momentos también nos confundieran, ¿no? Porque básicamente Pablo decía, es que el pago del pecado, el justo pago del pecado es la muerte. Pues es verdad eso. Es verdad porque... Eso es lo que vamos. Sí, adelante. Es que lo que precisamente en la creencia del pecado, pues entonces recibes muerte. Pero ¿qué es lo que te dice también Pablo? Dice, pero la justa dádiva de Dios es la vida. Y entonces ahí, en ese pequeño renglón, nos está diciendo, bueno, pues es que ¿dónde viene entonces la salvación? Y aquí nos está diciendo, en pocas palabras, que ¿quién buscaría un castigo tan brutal? Pues solo aquel que cree que Dios es vengativo, que Dios es bipolar, que Dios es todo lo que los adjetivos que hemos visto que le ponen en el primer testamento. Entonces, Dios es amor, nos lo dijo en la lección de ayer y en la lección de antier, Dios es amor, esto no puede ser real, es la lección de antier. Dios es amor, Dios no es un castigador, no es un ser justiciero. Por eso dice, a ver, esta lección, por eso está tomando el tema de la felicidad. ¿Cuál es tu creencia? ¿La de un Dios justo, amoroso, ¿sí? Bondadoso, que quiere lo mejor para su hijo? ¿O crees en el castigo? Y en el castigo, obviamente, esto lo inflige un padre enojado que está buscando destruir a su hijo porque no solamente lo desobedeció, sino que además mató a su hijo, que lo mandó al Hijo de Dios para que lo salvara y lo crucificara. Bueno, aquí precisamente por eso hoy necesitamos esta sesión de práctica, porque nos dice algo muy, muy importante. Si el pecado es real, pues lo que te ofrece es la muerte. Entonces, ¿cuál es la escapatoria? Pues aquí nos va a decir muy claramente cuál es la escapatoria, porque el pecado no puede ser real. No, o sea, pareciera como si se pudiera oponer a la creación de Dios. Y aquí nos lo explica muy bien en el 5 adelante. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy ese pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. Bueno, lo dice dos veces muy claro. El pecado no es real. El pecado no existe. Lo dice tres, carece de causa. ¿Por qué? Porque Dios no creó el pecado. O sea, la única causa, acuérdense que nos ha dicho el libro de texto que la única causa es Dios y su efecto es el Hijo de Dios. Entonces, si Dios es santo, su Hijo es
santo también. Entonces, por eso el pecado carece de causa. ¿Dónde hay lugar para el pecado? En la inmensidad, en la infinitud de la santidad, pues no hay espacio, a menos de que sea un sueño, ¿sí? Algo que no sea real. Por eso dice, los ejercicios te enseñan que el pecado no es real. ¿Y de qué ejercicios hablo? Pues estos que estamos haciendo, que precisamente si lo vemos en el resumen, dice, la salvación procede de mi único ser. Mi único ser es la unidad total entre el Padre y el Hijo. Y entre ellos, entre media, el Espíritu Santo. Pero el Hijo somos todos nosotros en esta idea alocada que vemos que somos separados. Para el Espíritu Santo todos somos uno solo. Porque Él sigue comparando lo que creemos ser con lo que realmente somos. Y dice, esto no es verdad. Por eso la salvación procede de nuestro único ser. Nuestro único ser es Espíritu. Y el Espíritu para siempre es santo. No puede ser diferente. Entonces, ¿dónde hay espacio para el pecado? Por eso es inevitable que cuestionen, que el curso de milagros nos haga cuestionar nuestras creencias acerca de lo que son las faltas, lo que es correcto, lo que es incorrecto, porque pues si no existe lo incorrecto, o sea, pues entonces tampoco existe lo correcto, porque lo correcto y lo incorrecto lo marca un patrón que está escrito en diferentes leyes. Entonces, pues si no existen las leyes, pues ni puede existir correcto ni incorrecto, sino solamente al no existir leyes, que es lo que existe, nada más la ley de Dios, donde todo es santo. Entonces, por eso se nos está diciendo que, pues, tengo que aceptar el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación es el perdón. Y el perdón es pasar por alto, no juzgar. Entonces, si no juzgo, no estoy imponiendo ninguna condena a nadie, ni a mí mismo. Por eso el papel en el plan de la salvación, mi papel es esencial. Mi papel implica que al momento de perdonar estoy haciendo a un lado todas estas leyes, que son las que me hacen sufrir, como la película que vimos ayer es un ejemplo muy claro, ¿no? Que al seguir unas leyes, esas leyes pueden aparentar bondad, pero no, lo que realmente son rigidez, es una rigidez. Y en esa rigidez implica sacrificio. Y el ejemplo de la película de ayer del Ronin, no importa si haces bien, de todos modos, tu castigo es la muerte, ¿verdad? Es así ayer en 47 Ronin, es así un ejemplo, y entonces nos muestra que dices, en una cultura antigua, eso pasó hace cientos de años, pero de todos modos, porque es un hecho convertido en película, fue verdad, pero nos hace pensar para el estudiante de curso de milagros, y nosotros cómo estamos sujetos de esa manera, ¿no? Entonces, por eso la lección de ayer, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, es precisamente, a ver, ayer vivimos un ejemplo muy claro de cómo la gente sufre y cuando cree que está yendo a algo que supuestamente le implica una salvación, la gente está sufriendo, está lamentándose todo el momento, todo el tiempo está doliente, cuando realmente es una interpretación mental nada más. Entonces, por eso dice, si el pecado es real, y nos pone a pensar, a ver, si el pecado es real, a ver, ¿dónde está en mi mente esas cosas que yo sigo pensando que esto es bueno y esto es malo? Porque si yo sigo pensando en que hay cosas buenas y malas, es que ahí está la presencia del pecado de manera intocable. Entonces, el curso nos lleva a examinar esas partes en las que todavía nos negamos a entregarle al Espíritu Santo porque seguimos defendiendo, no, es que esto está mal, o esto, y si no hay mal, entonces está haciendo bien. Y entonces, pues yo me quiero disfrazar de santo porque yo estoy haciendo las cosas bien, ¿no?
Entonces, pero eso no es santidad, eso es el temor, el temor a Dios, el famoso temor a Dios, ¿no? Que es que habla el Antiguo Testamento. Por eso dice, si el pecado es real, ¿por qué aparece tantas veces si el pecado es real? A ver, es para que tú te examines y encuentres, a ver, ¿dónde está esto de que es el pecado real y que, por lo tanto, yo estoy solicitando castigo? Porque hay algo que dice mal. Entonces, esta lección no es para que veas a los demás, mira, aquel cuate está pensando que está haciendo mal. No, esta lección es para ti. O sea, no es para que le veas afuera, sino para que la aceptes, como dice el curso de muchas maneras, dice, acepta la expiación para ti mismo. La expiación, y la expiación es, ex quiere decir como sacar, ¿sí? Expiar quiere decir, es como una manera de exprimir, sacar lo que está dentro de ti que no te corresponde, pero lo que no nos corresponde, lo que está buscando el curso es que expiemos todo dolor, toda creencia en el castigo, toda creencia en el pecado. Al quedar libre el espacio en nuestra mente de la culpa, que es lo que lo va a venir a llenar, pues la bondad de Dios. Pero precisamente es esto lo que nos va a llevar la lección de hoy. Adelante, Leti. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que en este momento le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima, al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad, y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de la paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy. Repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Bueno, pues vamos a hacer estos 5 minutos que nos están proveyendo esta lección con este pensamiento. Es verdaderamente un pensamiento santo. ¿Por qué? Porque nos recuerda nuestra santidad. Pues si el pecado no existe y nunca ha habido lugar, ¿qué es lo que entonces queda? La santidad, tal como Dios la creó desde antes de la fundación del tiempo. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Vamos a sentarnos derechos de la manera acostumbrada. Ya sabemos que ponemos ambos pies sobre el piso y las manos en nuestro regazo o sobre nuestros muslos. Y vamos a respirar lento y profundo, haciendo una pausa entre inhalación y exhalación. La exhalación es a través de la boca. Soltamos, aflojamos nuestros hombros, la base del cuello, la base de la lengua también. Y vamos solamente a poner atención a este momento santo. Es un instante que se nos brinda para entender la verdad. Si Dios es santo, inmaculado, pacífico, amoroso, eterno,
con sabiduría infinita. ¿Por qué habría de crear algo diferente a él? Porque, ¿qué sería diferente al amor? Al miedo. ¿Qué sería diferente a la dicha? El dolor. ¿Qué sería diferente a la eternidad? El tiempo. ¿Qué sería diferente a la infinitud? La muerte. Precisamente, el curso nos hace darnos cuenta que es completamente imposible que Dios haya podido crear algo que fuera diferente a sí mismo. Por eso el curso nos repite una y otra vez. Dios dijo en tu creación, eres tan santo y puro como yo mismo. Por lo tanto, solamente somos luz. Y si fuimos creados a su imagen, a su semejanza, no pudo haber habido ninguna diferencia. Por lo tanto, Dios solamente extendió toda su bondadosa y benevolente presencia amorosa sobre nosotros. Eso es lo que somos. El pecado no tiene ningún lugar. ¿Por qué? Porque Dios no creó lo que es contrario a él. ¿Por qué Dios habría de crear algo que se le opusiera? Por lo tanto, nosotros somos tal como Dios nos creó. La idea del pecado es una idea equivocada que surgió de la nada. Y a la nada regresará. El pecado no es real. El pecado pertenece a la nada y la nada no tiene ningún poder sobre ti. Carece de causa, porque Dios, la única causa, eternamente es Dios. El pecado no tiene causa. Por lo tanto, el pecado no existe. La creencia de que el Hijo de Dios se ha convertido en un demonio es completamente falsa. El Hijo de Dios sigue siendo su ángel, sigue siendo su obra maestra, sigue siendo su Hijo, para siempre santo. Por eso la voluntad de ti es perfecta felicidad, porque es la esencia de Dios mismo. Felicidad. Es una dicha infinita, paz absoluta, inocencia plena y eterna. Eso es lo que es la santidad. Por eso la santidad es un sinónimo de felicidad. La voluntad de Dios es para ti perfecta felicidad. Felicidad porque el pecado no existe y por lo tanto cualquier tipo de sufrimiento, sin importar la forma que ésta adquiera en tu mente, carece de causa. Dios no la ha creado. Por eso tocamos el tema de la felicidad, porque en el momento que tú haces a un lado es un cuestionamiento, ¿para qué merecerías castigo? Solamente para negar la verdad. Pero si tú en el momento en que ves una circunstancia y dices, esto Dios no lo pudo haber creado, estás invocando la poderosa presencia del Espíritu Santo para que limpie tu mente y te haga ser consciente de que para los deseos de Dios para ti son plenamente benevolentes. La dicha es justa y el dolor que experimentas no es sino una señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. ¿Qué es una equivocación? Un error. Por lo tanto, todo error merece corrección.
El que te hayas equivocado en lo que en lo que piensas con respecto a ti, es solamente un error, no es un pecado. Porque el pecado no existe. Por lo tanto, si la malignidad y la intención destructiva del pecado jamás ha existido, por lo tanto, todo pecado, toda creencia en el pecado se convierte automáticamente en un error. Y el error puede ser corregido. Esa es la benevolencia de la creación de Dios, porque sin importar lo que el Hijo haya fabricado, finalmente no se puede oponer a la bondad de Dios. Y por eso Dios, aunque no comprendía el sueño de su Hijo, creó al Espíritu Santo para que viniera en nuestro rescate, recordándonos que lo que creamos, lo que fabricamos, no tenía ningún sentido, pues era negar la presencia de Dios mismo en su mente. Entonces, negar no quiere decir que deje de ser, que seamos reales. Negar es creer en la irrealidad, nada más. La equivocación no tiene ningún poder para cambiar lo que el Hijo de Dios es. La única realidad es que seguimos siendo tan santos y puros como Él nos ha creado. Y que la creencia en el cuerpo es solamente un sueño, y que el sueño, al carecer de causa, sigue siendo tan irreal como una ilusión. Solamente estamos experimentando alucinaciones, pero no son reales. Seguimos siendo tan santos y puros como Dios mismo, y precisamente por eso debes, no solamente puedes, sino debes estar feliz. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. Es estar feliz, porque la vida solamente tiene para ti bendiciones. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe, ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Podemos sentir la bondad de estas palabras, porque más que bondad es la verdad. Nada en este mundo puede impedir que nosotros sigamos siendo santos, tal y como Dios nos creó. Santos, bonitos y gorditos, benditos es lo que Dios siempre decidió para su Hijo. Somos seres completamente apapachables y Dios nos brinda su apapacho. La palabra apapacho quiere decir abrazo del espíritu. Es una palabra náhuatl que no tiene un equivalente en español, porque ¿qué podría? Ellos hablaban del espíritu, un abrazo del espíritu. Es el mismo que nos da Dios. Somos apapachados por Dios a través de estas lecciones que nos demuestran que la verdad es verdad y que la ilusión, por más que nosotros tratemos de hacer la realidad, es completamente imposible. Solamente la verdad es cierta y es real. Seguimos siendo tan santos como Dios nos creó. Por eso la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Esa es la verdad, la única verdad. Y con esta certeza en la verdad, vamos a tomar conciencia del lugar donde nos encontramos. Y vamos a ir tomando conciencia de nuestro cuerpo. Y vamos a ir lentamente abriendo los ojos. Junto con esta voluntad nos hemos convertido en sus mensajeros,
puesto que al abrir los ojos no perdemos este estado de serenidad y de confianza en lo que Dios ha determinado desde siempre. Su palabra sigue estando vigente, porque su palabra es eterna y el tiempo no existe. Por lo tanto, aunque en este momento volvemos al estado de la temporalidad, la verdad permanece en nuestra mente brillando y nos convertimos no solamente en los benefactores, en los que han recibido el beneficio de la verdad, sino somos sus maestros, somos los ministros, somos los mensajeros. Ministro, maestro y mensajero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque mostramos a través de nuestros actos a todos aquellos que nos rodean que la paz está en nosotros, porque sabemos que es verdad, que Dios es un ser amoroso y que nosotros seguimos siendo exactamente como Él nos creó. Por eso mi papel en el plan de la salvación es esencial, porque me he convertido en alguien que muestra a través de sus experiencias de vida que el amor siempre está presente. A través de estas experiencias demostramos que no somos un ego, que no somos un cuerpo, sino que somos espíritu viviente. Por eso la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y bien, pues con esto terminamos la práctica de lección. Nos vamos a la lectura del libro de texto, la curación del sueño. Ayer estábamos viendo la última sección, el héroe del sueño, precisamente, en el que le estábamos devolviendo al soñador del sueño la certeza de que solamente lo que sueña, él es responsable de este sueño. Que simplemente ser conscientes de que una diminuta y alocada idea, la idea de la separación, el Hijo de Dios olvidó reírse de ella y entonces esta idea pareció volverse seria y real y que parece que tiene efectos. Y ayer nos enseñaron que juntos podemos hacer desaparecer esta demente idea de la separación y del pecado, simplemente riéndonos de ellas. ¿Por qué? Porque ni separación ni pecado existe, y es lo que nos dijo en la lección de hoy, ¿sí? Y es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese estar circunscrito dentro de, la eternidad dentro del tiempo y el espacio. Es absurdo. Simplemente el tiempo no puede afectar la eternidad porque, y eso significa que el tiempo no existe. Si no tiene ningún efecto, pues entonces no existe. Entonces, lo único que está ocurriendo es, hay una verdad, ¿sí? Que el mundo te muestra, una verdad ancestral. Creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos. Esa es una verdad. Por eso el curso te dice tantas veces, bendice a tu hermano. Porque en el momento que tú bendices, creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos. Entonces, el Espíritu Santo le da un vuelco a esa ley de percepción, ¿sí? Pero es una verdad ancestral. Da para que recibas, dependiendo de cómo das, es como recibes. Por eso el curso dice tantas veces, bendice a tu hermano para que tú recibas precisamente esta bendición. Entonces, y le di la vuelta a la hoja porque creemos que el mundo es el que nos está haciendo a nosotros, ¿sí? Y que el mundo nos ataca sin ninguna razón. No nos ataca sin ninguna razón. Es que nosotros fuimos los primeros que iniciamos el ataque. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo mismo, es un espejo. Ve un ejemplo. Si tú le muestras, te ves frente a un espejo y haces una guardia de ataque,
el espejo va a hacer lo mismo. Te está devolviendo exactamente lo mismo. Así es este mundo. Lo único que te está haciendo es devolver lo que tú das. Por eso, da bendición. Da bendición para que tú recibas exactamente lo mismo. Entonces, por eso el espíritu, sonriendo dulcemente, se da cuenta de cuál es la causa. Ah, mira, es este pensamiento. ¿Sí? Mas, sin embargo, el Espíritu Santo no percibe los efectos de ese pensamiento. Se da cuenta que es un pensamiento equivocado. Por eso te pide, dámelo. Te exhorta a que le lleves todo efecto temible a él, para que juntos miréis su descabellada causa y se rían juntos por un rato. Y eso es lo que hace precisamente el Espíritu Santo. O sea, lo que tú padeces en este mundo, tú has sido la causa. Eres tú el que se está haciendo todo esto a ti mismo. Eres tú. Entonces, cuando te das cuenta, son mis pensamientos. Sí, son tus pensamientos. Pues entonces, si yo pienso que todo está bien, todo se va a corregir, por supuesto. Pero para eso necesitas estos pensamientos santos. Para que no cometas el error de pensar de que lo material que crees necesitar, pues ahora lo pienses, no, pues que voy a una casa, y dice, no, te va a librar precisamente de que sigas cayendo en el error. Lo único que necesitas es pensar que estás a salvo, que eres santo y pleno, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Jesús dijo, no os preocupáis de qué vas a vestir o qué vais a comer, a dónde vais a vivir, Tú simplemente abrígate en la salvación, ¿sí? Dale tus pensamientos al Espíritu Santo, ¿sí? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú no te tienes que preocupar de nada. No tienes ni que planear nada. Tú entrégale todo al Espíritu Santo, ¿sí? Para que te des cuenta que conforme tú aceptas la verdad, tu vida se va a ir mejorando sin hacer absolutamente ni planes, ni afanarte en algún trabajo, afanarte en nada, todo tranquilo. ¿Por qué? Porque en el momento que haces planes, pues es que estás desconfiando en el plan en Dios, lo estás negando. Y el Espíritu Santo dice, no, tú tranquilo, yo me voy a encargar de todo. Tú dame tu mente, ¿sí? Dame los obstáculos que percibes y yo los voy a deshacer en tu nombre, ¿sí? Así ya no reaccionarás en absoluto a las figuras de un sueño, porque ahora te vas a dar cuenta que estás soñando. Por eso el secreto de la salvación no es sino este. Eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Oye, ¿esto es un secreto? ¿Es un secreto esto? Sí, es un secreto que te has escondido a ti mismo. Precisamente aquí es precisamente lo que nos dijo ayer. Y continuamos con los siguientes párrafos. Adelante. Basta con que aprendas esta lección para que te liberes de todo sufrimiento. No importa la forma en que éste se manifieste. El Espíritu Santo repetirá esta lección inclusiva de liberación hasta que la aprendas, independientemente de la forma de sufrimiento que te esté ocasionando dolor. Esta simple verdad será su respuesta, sea cual sea el dolor que lleves ante él, pues esta respuesta elimina la causa de cualquier forma de pesar o dolor. La forma no afecta su respuesta en absoluto, pues él quiere mostrarte la única causa de todo sufrimiento, no importa cuál sea su forma. Y comprenderás que los milagros reflejan esta simple afirmación. Yo mismo fabriqué esto, y es esto lo que quiero deshacer. Y está diciendo, fíjense, dice que no importa la forma en que aparece el dolor. Si no entiendes esto, es muy claro, porque si está hablando de formas, está hablando de lo que tiene que ver con el cuerpo y lo que tiene que ver con las cuestiones materiales y los pensamientos corporales. ¿Qué es que me corté un dedo? Si tú aceptas que todo esto ha sido algo que tú fabricaste, pues
te vas a dar cuenta que el cuerpo o la falta de ese dedo no tiene por qué limitarte, porque no eres un cuerpo, eres un espíritu. Y de hecho esto lo hemos visto en montones de gente que ni brazos ni piernas tiene y hace cosas que parece, se nos antojan increíbles, ¿no? Como el famoso Bonic, no me acuerdo cómo se llama él, que es muy famoso. Y así hay varios en el mundo que hay un guitarrista muy famoso que toca con los pies y toca muy bien, hasta toca requintes con los pies. Y dice, ¿cómo es posible? Pues ¿por qué? Porque somos mente, somos espíritu, no somos un cuerpo. Y cuando una mente ha aceptado la verdad, pues el cuerpo no presenta ninguna limitación. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que aquí dice? No importa la forma que te afecte. Puede ser una enfermedad, un accidente, una situación financiera inestable o una situación de falta de trabajo. Son las formas. Cuando tú se las entregas al Espíritu Santo, Él te va siempre a repetir esta lección inclusiva. Siempre. Dios quiere solamente para ti felicidad. Si tú no estás viendo felicidad, pues entiende que tú eres el único que has fabricado esto, pero ahora lo quieres deshacer. Y si lo deshaces en ese momento, lo que Dios siempre ha querido para ti, toma ese lugar. Entonces, por eso dice y repite tantas veces en este párrafo, independientemente de la forma de sufrimiento que te esté ocasionando dolor, no importa la forma, o sea, habla 4 o 5 veces, ¿sí? De que no le pongas atención a la forma, entregues al Espíritu Santo y serás libre. ¿Por qué? Porque obviamente el secreto que te has escondido a ti mismo es que tú mismo fabricaste esto, ¿sí? Tú eres el único que se está haciendo todo esto a sí mismo. Y nos resistimos pensando, pero es que yo nunca quise que me ocurriera esto, yo nunca quise quedarme sin trabajo, yo nunca quise. Pues una condición es que Dios no lo quiso para ti, porque si le echas la culpa afuera a la vida, pues se le estás echando la culpa a Dios. Dios es amor. Entonces, por eso te dice, estás en un estado mental distorsionado, ves las cosas al revés. Eres tú mismo quien te está ocasionando esto. Por lo tanto, tienes que poner en cuestionamiento tus creencias. Adelante, Leti. Llevó pues toda forma de sufrimiento ante aquel que sabe que cada una de ellas es como las demás. Él no ve diferencia donde no las hay y te enseña cuál es la causa de todas ellas. Ninguna tiene una causa diferente a la de las demás y todas se deshacen fácilmente con una sola lección que realmente se haya aprendido. La salvación es un secreto que solo tú has ocultado de ti mismo. Así lo proclama el universo, pero haces caso omiso de sus testigos, porque de lo que ellos dan testimonio es algo que prefieres no saber. Parecen mantenerla oculta de ti. Sin embargo, no necesitas sino darte cuenta de que fuiste tú quien eligió no escuchar ni ver. Bueno, aquí está muy claro, yo creo que no necesita ninguna aclaración, porque dice, ninguna tiene una causa diferente de las demás. Todo sufrimiento, tú mismo lo fabricaste, ¿sí? Por eso dice, la salvación no es un secreto. La salvación es un secreto que solo tú has ocultado para ti mismo. O sea, de nada sirve leer toneladas de libros, como lo hice yo, si no aceptas esta verdad que todo lo que estás experimentando, ¿sí? Es porque tú mismo lo has solicitado para ti. Tú mismo lo fabricaste. Nada se le niega al Hijo de Dios. Ay, Dios mío, ¿y qué tal si no encuentro trabajo? Chin, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo del uso de tu poder y entonces, pues el universo, pues, ¿qué es lo que te va a dar? Precisamente que no encuentres trabajo. O sea,
Piensa mal y acertarás, dice por ahí una sentencia del ego. ¿Sí? Mejor, dice el Espíritu Santo, bendice en todo momento y la bendición retornará a ti. Es exactamente lo mismo que es bendecir, desear el bien para todos los demás, y cuando desear bien a todos los demás, como ellos son la otra mitad de tu mente, pues regresa a ti de una manera, es lo más natural, es lo más natural. Entonces, date cuenta que no has querido darte, o sea, ha habido muchas evidencias de que esto es cierto, pero no has querido abrir los ojos, sigues negándolo, ¿sí? Pero es cierto, o sea, tú mismo te has hecho las cosas que experimentas. Ayer tuvimos ocasión de ver, bueno, antes de ir a la anécdota, a la experiencia, vamos a terminar de leer esta sección, que ya nada más nos falta un último párrafo. Qué diferente te parecerá el mundo cuando reconozcas esto. Cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás de ella. Su inocencia no exige que tú seas culpable, ni tu inocencia se basa en sus pecados. Esto es obvio y es un secreto que no le has ocultado a nadie, salvo a ti mismo. Y es esto lo que te ha mantenido separado del mundo y lo que ha mantenido a tu hermano separado de ti. Ahora solo necesitas reconocer que los dos sois o inocentes o culpables. Lo que es imposible es que seáis diferentes el uno del otro, o que seáis ambas cosas. Este es el único secreto que aún te queda por aprender, mas no será un secreto que has sanado. Efectivamente, solo necesitas reconocer, ¿sí?, que tú y tu hermano son ni inocentes ni culpables, porque implica que si entre tu hermano y tú existe una desavenencia, es que entre ambos existe una ley, y esa ley no la puso Dios, la puso algunos de ustedes dos. Entonces, al que le corresponde quitar esa ley es a ti primero, porque así como tal, así como das, es como recibes. Ahora solo necesitas reconocer que los dos sois o inocentes o culpables. Eres inocente, si eres completamente inocente y tu hermano no lo es porque has entendido que Dios los creó completamente inocentes. Si considera a algunos dos que los otros culpables porque hay una ley entre medio. Está muy claramente explicado. Dios no creó leyes para separar a sus hijos entre sí y para separar a sus hijos de sí mismo, porque Dios es la bondad. O sea, en la bondad es algo que nos cuesta entender, que la bondad no aplica leyes, porque las leyes son limitativas. No hagas esto. Pues hasta el mismo curso dice que el Espíritu Santo dice que él nunca te dice, no hagas esto, haz esto, pero no hagas esto otro, sino es muy directo, haz esto. ¿Y qué es lo que no dice el curso? Haz esta lección, hazla de esta manera. No está diciendo qué es lo que pasa si no las hacemos. Si nos llega a decir, si tú no percibes efectos en tu vida de que el curso está haciendo, es que hay algo que está mal, algo está mal. ¿Y qué es? Pues que no has seguido las directrices tal como se te dice. Haz esto tanto tiempo, tantas horas, tantas veces al día. ¿Sí? Este es el único secreto que aún te queda por aprender, que tú mismo te has autoimpuesto castigos completamente innecesarios porque siempre es inocente. Más no será un secreto cuando haya sanado. O sea, esto nos lo está dejando muy en claro. Cuando sanes, no va a dejar, no, o sea, va a ser totalmente evidente. Bien, pues con eso terminamos la lectura. Y pues ayer nos tocó ir, por cierto, para hablar de la anécdota diaria. Es que nos tocó me tocaba a mí la vacuna. Entonces, ¿y por qué fuiste a vacunarte si este mundo no es real? Pues porque mi hermano dice, cuando tu hermano te pida algo descabellado, tú simplemente accede porque no hay nada de qué defenderse. Porque si crees que hay algo de que te tienes que defender,
entonces ya está el ego dentro de tu cabeza haciendo cortocircuito. Entonces dices, bueno, que hay que vacunarse. Pues, vamos. Y entonces, llego y lo que veo es que la apariencia, es una apariencia de desorden, colas por aquí, colas por allá, y dices, a ver, yo estoy viendo esto desde el... Primero llegué no encontré lugar donde estacionarme, y vi las colas, no, pues esto de estar parado tantas horas, pues mejor me regreso a mi casa, agarro una silla portable, y dije, pues me voy a poner, pues para prevenir el sol, voy a poner una camisa de mangas largas, y voy a mi sombrerito, y entonces ya fui allí, y pues donde me tocaba, pues abría la silla, me sentaba, mientras avanzaba la fila, pues yo estaba allí, sentado o parado, o avanzando, pues yo mismo había dicho, pues mientras hagas cola, pues utiliza el tiempo de una manera útil. Así que ayer me aventé unos videos de varias horas con David Hofmeister y su traductora Marina, que es interesantísimo. O sea, prácticamente la mayor parte del día me la pasé en el curso, entonces dije, oye, pues no es difícil. Yo he dicho que nunca es difícil, pero pues cuando tú dices que es fácil, pues ayer desde las 7:15 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que ya entré a la zona donde ya empiezan a hacer la vacunación, y cuando ya me encontré con otras personas conocidas y estuvimos platicando, pues en ese momento dejé de estar pues prácticamente haciendo el curso, o sea que pues fueron 7 horas continuas o más. Entonces pues sí es posible, pero hay una cosa, que hay mucha gente que sigue pensando que es temible la vacuna, ¿no? Y van con esa contradicción, ¿no? De que me vacuno porque siguen, porque, pues, ¿qué tal si por si las dudas la necesito? Pero siguen con el pensamiento, no, ¿y qué tal si esto es los temas de, ¿cómo se llama? De que es una amenaza oculta es, y que conspiracionistas. conspiracionistas. Y mucha gente estaba ahí. Y entonces yo dije, mira, yo si estoy viendo esto, es porque yo estoy pensando en lo mismo. Y entonces dije, y entonces me viene nuevamente, dice, la frase del curso de milagros: cuando un hermano te pida algo descabellado, tú accede porque no hay nada de qué defenderse. Porque si te defiendes, entonces ya estás en un estado de oposición en que el uno insiste y el otro rechaza. Y entonces ese es el estado que tienes que evitar. Y entonces dije, sí, efectivamente. La lección de hoy es que la voluntad de Dios para mí es plena felicidad. Perfecto, porque decía ayer la lección precisamente que tengo que estar feliz. ¿Sí? Entonces, pues, cuando yo me sentaba, realmente parecía que estaba yo en la playa disfrutando, pues que no había más que estar pues, escuchando la lección. Yo estaba veía unas cosas realmente que la gente se le pasaba. Hay un árbol, no sé cómo se llama, le llaman el árbol del algodón. Y es que las flores, cuando maduran, se convierten como en una especie de esponja de algodón color beige, y empieza a desprenderse y a flotar. Así como en las películas de Encanto, que estaba pasando el polen y todo eso, pues así estaba. Pero la gente estaba tan enfrascada en que les tocaba a mayores de 60 para arriba. Iban familias completas, niños, adultos, los adultos mayores, y la gente tratando de entrar a fuerzas, todos, porque parecía que ahí estaban, no sé, regalando salvavidas. Entonces, en un barco que se hunde. Entonces, había gente que decía que había una desorganización, pero no, cuando ya vas avanzando,
una organización, pero realmente que dice, órale, aquí hubo un cerebro donde era imposible que alguien se quedara sin atención, porque todo el tiempo estaban pasando soldados y personal del DIF, entregando agua para que la gente, y apurando la fila para que todo fluyera de una manera más rápida, para que la gente no estuviera soleando, porque realmente, aunque yo me fui protegido, regresé quemado, ¿verdad? Regresé muy quemado, aunque traía sombrero y traía mis cubiertas, no, pues el sol refleja en las banquetas y pues por abajo también te quema. Entonces, el detalle es que yo estuve varias horas ahí, pero cuando salí estaba viendo que todavía ya había muy poca gente y dice, a ver, fórmense aquí, les vamos a dar ficha para mañana para que vengan. Es que le hablo a Leti, vente para acá con tus documentos. Cuando colgué, dijeron, a ver, va a haber algunas, creo que sobraron unas vacunas, déjenme ver, así que fórmense porque a lo mejor todavía alcanzan. Ya no era, ya habían terminado, pero estaban todavía avanzando. Y mi hijo acá está diciendo, mamá, vete de una vez. ¿Por qué? Porque ya seguramente escogieron más vacunas de las que podían administrar y entonces ahorita lo que urge es aprovechar. Y sí, efectivamente eso fue lo que fue. Leti, yo creo que no estuviste ni una hora, ¿verdad? Pues no me acuerdo, pero sí, muy poquito. Muy poquito tiempo que estuvo Leti. Y entonces a ella le tocaba hoy, pero pues ya la vacunaron ayer. Y fue una cosa así como muy rápido, ¿no? Y entonces dices, precisamente los obstáculos, o sea, cuando tú los tienes, porque yo también algún tiempo estuve hablando sobre la cuestión de esto, no es que están queriendo disminuir la eficacia del sistema inmunitario, en que me encontré con gente que hablaba de eso, ¿verdad? Entonces, sí, porque yo decía, esto de la pandemia es una mentira, ¿no? Y yo estaba aferrado con que es una mentira, ¿no? Que lo que estaba haciendo, poniéndole atención a lo que no es verdad. Entonces, ahí estaba. A mí me tocó hacer cola, pero como Aleti ni en cuenta, por eso digo que es de las alumnas más avanzadas, porque cuando le llamé, apenas se bajó el taxi, se formó, la metieron. Así de rápido fue. Y entonces dice uno, las creencias que uno tiene, o sea, son las creencias. Por eso la lección de hoy dice, si tú crees que el pecado existe, pues dice, si el pecado existiera, y lo repitió muchas veces, entonces, a ver, ¿dónde estoy yo? O sea, te tienes que poner a pensar, ¿no? Porque si yo estuve varias horas y ella nada más estuvo una hora, ella me está manifestando que yo tengo algunas creencias todavía. Entonces digo, a ver, yo todavía tuve que pasar por la cola, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué pasé en la cola? Por esto, por esto, por esto, por esto. Porque yo mismo dije, debería irme como después de las 2 de la tarde, ¿verdad? Desde el principio dije, pues pasé la cola, ¿para que me voy tan temprano? Bueno, ahí está, mis creencias. Entonces dije, la lección de hoy dice, muy claro, nos dice perfectamente, dice, sí, vamos a la lección. No, al libro de texto que dice, si el pecado es real, sí, el pecado es real. Entonces, está diciéndote a ti mismo, a ver, ¿dónde crees que el pecado es real? ¿Dónde crees que esto? ¿Dónde crees que puede haber un maniqueísmo que desde allá te están maniqueando? O sea, las teorías conspirativas, ¿no? Ahí está la puerta de Alcalá, ¿no? Donde pasas por el sufrimiento. Entonces dices, bueno, precisamente eso es lo que pues aprendí ayer. Y bueno, pues curiosamente la película que vimos anoche, ahí está otra vez el testigo. O sea, mira, las creencias en las reglas y que el estoicismo y el heroicismo, ahí claramente, pues les recomiendo que vean esa película. 47 Ronin, está buenísima. Y pero ahí es donde ves claramente lo que explicamos del estoicismo y el héroe
finalmente, para que seas héroe, finalmente tienes que morir, y en este caso hasta por tu propia mano. Y entonces, para conservar el honor, y dices, qué absurdo, ¿cómo un imperio se puede dar el lujo de perder guerreros tan valiosos como esos? Pues ve, o sea, puedes ver así una serie de que dices, ¿cómo es posible que exista eso? Pero sí te pone a pensar, porque a mí desde la mañana es lo mismo. O sea, todo está conectado y te hace pensar. Por eso estamos haciendo el curso, porque te hace pensar, te hace que tus creencias las pases por el filtro de la verdad y dices, no, pues esto lo desecho, y lo bien que lo aprendí. Entonces, bueno, pues ahí, ahí les pasamos el dato de la película, por si la quieren ver. Y bueno, pues todos van a pasar también por el proceso ¿qué es lo que piensas acerca de la vacuna? Y entonces tú mismo te vas a ver reflejado en las circunstancias en las que tú crees, porque no es de que sean verdad, tú mismo lo has fabricado. Así que, pues de una vez ve corrigiendo tu pensamiento con respecto a la vacuna, porque si quieres que sea esto así rápido y estés tranquilo y sano, pues precisamente no es nada, todo lo que ofrece el cuerpo es nada. Son ilusiones. Entonces, porque si eres estudiante del curso de milagros, habrías de oponerte a las cosas materiales si no son nada. Y esa es la conclusión que pues llegué. O sea, manifiesto mis creencias que ya fueron corregidas. Si no hubieran sido corregidas, no me hubiera dado cuenta que las pensé. Entonces, bueno, pues aquí está. Aquí junto a mí mi maestra, porque ya andamos un rato. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Gracias por su presencia con nosotros. Nos vemos mañana a la misma hora, como todos los días. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.